Bueno, mis amados, tenemos para hoy un mensaje, como todos los mensajes de nuestro Señor Jesucristo, hermosos, mensajes que nos llenan de ánimo para seguir en este caminar hacia la vida eterna, que no es un camino fácil, es un camino que el Señor nos presenta con muchas pruebas porque Él nos lo advirtió. Acordémonos, mis amados, que el Señor dijo que es necesario que todos los que nos estemos anhelando, todos los que anhelemos entrar en el camino de la vida, entrar en el camino a la salvación, acercarnos a llegarnos a ese reino de los cielos que es estar en Cristo Jesús, porque Él es el reino. Todos los que tenemos esa meta, esa aspiración, el Señor dice, Hechos capítulo 14, 22, que, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el camino de la salvación. Leámoslo, leámoslo porque el mensaje de hoy se trata de eso, se trata de no perder esa invitación que el Señor nos está haciendo, de estar al lado de su mesa, sentados con Él, esa invitación que el Señor nos hace para que nosotros eh, sigamos adelante, ¿cierto? Seguir adelante y dejar ir todas aquellas cosas que no me están dejando avanzar. Pero es muy importante que entendamos que todo lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar hasta que el Señor nos llame a su presencia, vamos a estar siendo probados. Y ese es el punto donde la mayoría de nosotros no hemos entendido ni hemos querido entender y nos afligimos y nos entristecemos y decaemos y nos devolvemos porque no entendemos que el Señor quiere que por medio de todas esas pruebas nosotros seamos cada día mejor y que esas pruebas es porque el Señor tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en Hechos 14:22, aquí los discípulos de Jesús estaban exhortándole a otros, diciéndose unos a otros, dándose ánimos unos a otros. Y es lo que hoy el Señor me pone a mí a hacer como un servidor para ustedes, que nos animemos a seguir adelante, a seguir luchando, a no decaer, a no perder la fe, a creer cada día más en el Señor Jesús y a dejarnos más en sus manos. Dice la Escritura en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. Dice la Escritura, ahí está. El Señor ya le está diciendo a usted y a mí que por lo que usted está pasando hoy, por lo que sea que esté pasando, el Señor es el autor de eso. Y si no entendemos eso y empezamos a echar culpas y dejamos, no perdonamos y nos quedamos en el pasado y nos quedamos en ese dolor y no avanzamos porque no alcanzamos a ver el propósito que el Señor trae para con eso en nuestras vidas. El título de la prédica de hoy, el Señor ha puesto en mi corazón de ponerle en la mesa con el Señor Jesús. En la mesa con el Señor Jesús. Entonces, vamos a empezar con Lucas, en el libro de Lucas, ¿sí? Lucas 14, capítulo 14. Bien, dice la escritura así. Aconteció un día de reposo. ¿Por qué vamos a leer desde ahí? Quiero siempre porque la cita en sí, la que necesito es el versículo 15, pero a mí me gusta siempre leer antes el versículo citado y después para que podamos tener una
claridad de lo que es el completo contexto de lo que estamos hablando y de qué es lo que está sucediendo y pasando, para no salirnos del contexto. Dice en el libro de Lucas capítulo 14:1 dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Aquí estamos hablando del Señor Jesús, que en un día de reposo entró para comer en la casa de un gobernante y era fariseo, un fariseo, y estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre eh, hidrópico. Esta enfermedad, hombre hidrópico, era un hombre que tiene un problema en el estómago que se le llena de agua, un problema serio en el estómago. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Él es omnipotente. Él es el omnipotente. Él todo lo sabe. Él sabía que en el corazón de esta gente cavilaba, como hemos visto en varios milagros que el Señor Jesús ha hecho. Él puede leer los pensamientos de la gente. Por eso Él se les acerca y, y les hace esta pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Porque ellos saben, el Señor Jesús sabía que su corazón estaba lleno de religiosidad. Era más importante cumplir todos esos rituales y todas esas cosas que lo importante que es la misericordia, ayudar, amar, sanar. Y en el 5 se dirige a ellos y les dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Aquí el Señor está poniendo lo más importante que lo secundario. Y lo importante era esa vida. 6. Y no le podían replicar a estas cosas. 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viéndole el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es el mismo principio básico que el Señor Jesús enseñaba a los discípulos. Cuando estos querían pelear entre ellos, ¿quién es el más importante de todos? Es igualito a ese comportamiento religioso. Por eso él les preguntaba, ¿es lícito que yo sane en un día de reposo? ¿O ustedes cuando el burro o el buey se les va a un hueco, ustedes no lo sacan así importando que sea el día de reposo? Y aquí el Señor les está refiriendo lo mismo, que es lo más importante. Así como le dijo a los discípulos de Jesús, Él les dijo, el que quiera ser primero en el reino de Dios, tiene que hacerse atrás y servirle a los demás.
Ese es el primero en el reino de los cielos. Por eso el Señor siempre dijo, los últimos serán los primeros. Porque el que se hace atrás va a ser enaltecido. Y aquí da un principio básico idéntico. Está diciendo, cuando usted llegue a una fiesta, sea humilde, haga hacia atrás para que usted lo exalte. No trate de exaltarse porque va a ser humillado. Es mejor que te hagas atrás. Y es otra vez la invitación del Señor aquí por medio de esta parábola que le está diciendo a esta gente, llamándolos a la humildad, a la modestia, llamándolos a servir. A eso estamos todos en esta tierra, a servirnos unos con otros. Seguimos. 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué mensaje tan hermoso que el Señor nos está trayendo hoy. Y hasta donde nos está llevando a buscarlo a Él, a sentarnos, es a la cena de Él, que es la vida eterna. Y viene acá en el 15, ¿cierto? Y nos dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahí está el meollo de este asunto. Doblemente bendecido va a ser el que coma pan, ¿cierto? En el reino de Dios. O sea, con el Señor Jesús en vida eterna. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Aquí el Señor no pierde la oportunidad de darle el mensaje a estos fariseos, a su pueblo, al pueblo escogido, que el Señor había preparado todo y vino por su pueblo. Por eso en el libro de Juan, vamos al libro de Juan, pero tengan un dedito aquí en Lucas, que estamos ahí. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, el libro de Juan, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, dice, en el mundo estaba, o sea, el Señor Jesús, y el mundo por él fue hecho,
Ahí la escritura me está diciendo que el Señor Jesús fue el que creó el mundo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si notamos aquí en el libro de Lucas, en esta parábola el Señor se está refiriendo también a esta situación. Él vino y la gente, como hoy día la gente sigue teniendo excusas. Y lo más triste es que las excusas son cosas del pasado, la mayoría de veces. La mayoría de veces la gente pierde la fe porque sigue buscando y esperando a el Dios bombero, el que me apague el incendio, y como no me lo apagan, yo busco cómo apagarlo y empiezo a ayudarle a Dios a ser Dios y no es. El asunto es, tenemos que aprender a depender sí o sí del Señor Jesús. Y ese es el bendito problema que tenemos nosotros. Somos muy impacientes, somos muy quejambrosos. Tenemos una manera casi igual de ese pueblo rebelde cuando salió de Egipto. Nos quejamos por todo, murmuramos por todo y anhelamos siempre lo de atrás. Así cuando el Señor saca de esclavitud a ese pueblo y lo lleva y empiezan a quejarse, a murmurar contra el Señor. Y lo que querían era devolverse en medio de la preocupación porque venía la prueba, ¿cierto? Les vino pruebas. Lo primero que pensaba y llegaban a su pensamiento es, cuando estábamos allá en Egipto, comíamos lenteja, lechona, tamales, comíamos de todo. Y así nos dieran pata, nos trataran mal, violaran a nuestras mujeres, nos maltrataran, nos humillaran, pero ya estábamos tranquilos. ¿Para qué nos viene a hacer morir a estas tierras? Y el Señor les ha prometido, valga la redundancia, una tierra mejor, una tierra muy prometida para ellos. Que eso es sombra de lo que estamos viendo ahora, que es la nueva tierra nueva y cielos nuevos que está escrito en Apocalipsis 21:1. Y es esa tierra prometida para nosotros, es la vida eterna. Dice en Apocalipsis 21:1, el apóstol Juan, el Señor le dio la revelación. Apocalipsis significa revelación. El Señor le revela al apóstol Juan su venida, le revela esa profecía a él que se va a cumplir a su cabalidad. Y dice en Apocalipsis 21:1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No sé ustedes, pero yo estoy apuntando ahí. Yo estoy apuntando a eso, a la vida eterna. Y la vida eterna el Señor nos lo viene anunciando desde hace rato, desde que usted empezó en el caminar con Él. Tiene que darse cuenta desde el mismo instante de que Él ya hizo un pacto con la humanidad. No hay más pactos. Este es el último pacto y el pacto es Él mismo, el mismo creador, se hizo carne. Y Él vino y cargó todas las cosas malas que estaban en contra de todos nosotros. Tenemos que empezar a entender eso. Y desde ahí, el Señor Jesucristo me está empezando a hacer esa invitación para sentarme en la mesa con él.
sentarme en la mesa con el Señor Jesús allá en el cielo. Por eso aquí en Lucas, ¿cierto? Dijo, uno de los que estaba ahí en la cena de los fariseos dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Lucas 14:15. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, doblemente bendecidos vamos a ser todos los que estemos anhelando estar en la mesa con el Señor Jesús. Repito, eso tiene una cantidad de exigencias para cada uno de nosotros. Y es apartarnos del pecado. Dirá uno, es una sola situación. Es complicado, es difícil para aquel que no quiere hacer caso, para aquel el que no cree en el Señor, para aquel que no tiene fe. Pero para todos los que estamos siguiendo al Señor Jesús, más cuando Él nos dice que todas esas cargas se las dejemos a Él porque para Él es más fácil cargarlas que nosotros. Va a ser así y tenemos que tener mucha fe en eso. Entonces, miren lo importante. Acá el Señor está hablando de que les dijo que vino a los suyos, pero los suyos no quisieron venir, no entraron a la invitación que le está haciendo. Y entonces el Señor, cuando dice que manda a un criado, le dice, tráigame a los, se vayan por los caminos y por los vallados para buscar a quienes, a todos aquellos que estamos enfermos espiritualmente. Cuando habla de que vaya y busque a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, todos son impedimentos físicos que llevándolo a la vida espiritual nos hace ver que la mayoría de los que estamos reunidos hoy todavía tenemos impedimentos físicos. Todavía seguimos con la ira, todavía seguimos con el chisme, seguimos con el rencor, seguimos con la rabia, con la falta de dominio propio, todavía seguimos en eso. Todavía continuamos en todas esas cosas. Y el Señor nos está haciendo esa invitación y nos da la oportunidad a todos esos, nosotros, de que seamos sus hijos, porque Él dice que vamos a ser doblemente bendecidos porque nosotros sin verlo estamos creyendo. Y aquí en Lucas 14:15 dice que vamos a ser doblemente bendecidos cuando estemos comiendo el pan con Él en su mesa. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, quiero ampliar un poquitico trayéndole varios ejemplos de las escrituras sobre esta invitación que el Señor nos está haciendo. Porque les voy a mostrar uno de muchos vicisitudes, problemas, pruebas grandísimas que muchas personas tienen o tenemos hoy día y nos quejamos y permitimos que esas cosas nos apabullen, que nos aplasten y no nos deja avanzar en el caminar hacia la vida eterna. Y podemos quedar por fuera como estos convidados que empezaron a poner excusas. Empezamos a poner excusas. Les decía esta mañana a mis amados en la congregación, porque resulta que nosotros estamos congregando aquí los sábados. Y muchas veces la mayoría de las excusas que he oído de mis hermanas y mis hermanos es que tengo que trabajar, es que tengo que comprar unos huevos, es que me casé ayer, es que compré una vaca, así como está diciendo acá, y no puedo ir, entonces necesito, he comprado una hacienda, es que voy a ir a mirar una casa que voy a rentar, es que me llegó familia de Colombia. Y entonces como ellos son de otra religión y ellos no creen en esto, entonces tengo que llevarlos al paseo. Entonces vienen las 50.000 excusas. Yo les decía, estaba pensando pasar el servicio los domingos
que un domingo acá es literalmente igual que un domingo en Colombia. Ahorita aquí en los Emiratos es igual, no se trabaja. Pero mis hermanos, la excusa va a ser la misma. La excusa, siempre vamos a tener excusas a estas invitaciones que el Señor nos está haciendo. Hablábamos con mi esposa hoy y es verdad que, que cuando uno está en un trabajo y le dicen a uno, hay que entrar a las 6 de la mañana porque el jefe dijo que hay que entrar a las 6 de la mañana. ¿Usted qué hace? Se levanta a las 5:30 y va al trabajo. Va al trabajo. ¿Por qué va? No, porque me echan. Necesito ese trabajo. Entonces, es eso, no tenemos esa magnitud de lo principal, así como el Señor Jesús nos muestra que lo más importante es la vida que un animal, el Señor me está mostrando de rato que es más importante la vida eterna que cualquier otra cosa. No quiere decir que usted abandone su trabajo, no quiere decir que usted no trabaje o que es pecado trabajar, no, que en la misma manera que usted le da importancia a las cosas del mundo, tiene que darle la importancia a las cosas del Señor. Y creo que aún más. Es eso. Y entonces nosotros buscamos siempre excusas, excusas. Hoy vamos a mirar un poquitico que la mayoría de las excusas y que estamos teniendo ahorita son problemas de atrás, son problemas que no hemos solucionado todavía por falta de la confianza en el Señor. Dice la escritura en el libro de Samuel, vamos a ver un ejemplo bien hermoso de esto que estamos hablando. En el libro de Samuel, en el capítulo Segunda de Samuel 4:4, vamos al libro de Segunda de Samuel. Quiero ponerlo, Segunda de Samuel capítulo 4. Quiero ponerlo antes en contexto. Aquí vamos a hablar de un personaje, de un hijo del mejor amigo del alma de David. Una amistad pura, una amistad de dos hombres que se amaban muchísimo. Al punto que los aberrantes y los que el Señor les, porque no reconocen al Señor Jesús, los desvía, han dicho y he escuchado muchas veces y se apoyan a decir que era una relación homosexual. Imagínense el pensamiento torcido de la gente para defender sus pecados, porque para eso somos muy rápidos. La escritura me habla claramente de una amistad sana, una amistad pura, una verdadera amistad entre Jonathan, el hijo del primer rey de Israel, o sea, de Saúl, y el rey David. Entonces, eh, Saúl, el Señor le ha quitado el reino, porque el mismo Dios andaba con él, porque le puso un profeta al lado, y en la época, en estas épocas, el tener a un profeta era tener el mensaje de Dios directo, porque el profeta hablaba palabra de Dios. Y el profeta Samuel estuvo siempre al lado de Saúl. Y antes de quitarle el reinado, ya al final muere el profeta Samuel. Entonces, de hecho, de hecho, cuando Saúl se entera que el reino se lo iban a entregar a David, procuró matar a David. David tuvo que esconderse, huir porque Saúl lo quería matar. Es más, David tuvo la oportunidad una vez entrar a la tienda de Saúl y lo vio durmiendo y respetó su vida porque él tenía bien claro que nadie puede meterse con un ungido del Señor. Así el Señor le haya quitado el reinado, quien lo ungió fue el Señor. Y muere,
muere el rey Saúl de manos de los moabitas y le mataron sus 3 hijos, entre los cuales estaba Jonathan. Y Jonathan tuvo un hijo que se llama Mefiboset. Mefiboset. Entonces mire lo que pasó. Normalmente, cuando caía un rey y venía uno entrante, y si era sobre todo en cuestiones de guerra, arrasaban con todo, familias, todas las familias muchas veces tenían que huir. No fue el caso de David porque David tenía un corazón conforme al del Señor. Pero la mayoría de esos reyes acababan con toda la familia. Acababan con la familia, el perro, el gato y lo que se atravesara, borraban ese mandato para que no se volviera a levantar más tarde un sindicato, un golpe de Estado, etcétera. Y les quitaban las tierras y todas estas cosas. Pero no fue el caso de David. Vuelvo y repito, era un hombre con un corazón conforme al del Señor. Entonces, en este contexto, nos vamos a 2 Samuel 4:4. Dice la escritura, 4:4. Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Bien, ahora nos vamos a 2 Samuel 9:1-3, que es donde yo quería que nosotros llegásemos. Hacer un símil de comparación de esa invitación que el Señor ha hecho siempre, estar en la mesa con el Señor Jesús. Y mire lo que pasa aquí. 2 Samuel 9:1-3. Dijo David, aquí ya había pasado el tiempo. Ya Mefiboset era adulto. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? No lo hacía por Saúl ni por nadie más, claramente por amor a Jonathan. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Entendamos que el que le puso eso en el corazón fue el Señor Jesús. Claramente David le está dando la gloria y la honra del Señor, está diciendo, ¿cierto? A quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodaber. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodaber. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondiendo Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mire qué, mire qué mensaje tan hermoso, un mensaje en el cual nos tiene que inspirar, nos tiene que llevar a mirar, a ser agradecidos con todo lo que tenemos, a tener fe en el Señor, a esperar en el Señor. Mefiboset, mirando, tenía toda su situación para rechazar a David en todos los aspectos. Había podido ser llenado de ira, de rabia, de orgullo, y decirle: ¿usted qué? Si yo era de pequeñito con mis piernas partidas por su culpa, etcétera, y todo. Mire, es que nomás el nombre, el significado que tiene ese muchacho, ese adulto, esa persona que se acercó a David, el nombre Mefiboset significa el avergonzado, o el que esparce vergüenza o produce vergüenza. Eso significa Mefiboset, el que produce vergüenza. Y a donde fue llevado, donde se lo llevaron a vivir, es un lugar que el significado tiene que ver con: no hay nada de vida, de esperanza. El lugar se llama Lodebar, que significa sin pasto. Era un lugar árido, desierto, un lugar, un lugar árido, desértico. Mire todo lo que rodeaba a Mefiboset, todo lo que lo rodeaba. Reflexionando un poco en este tema, tenemos que empezar a mirar que el Señor Jesucristo nos muestra este mensaje de amor y de restauración y de esperanza para que cada uno de nosotros confiemos en Él. Él es nuestro Rey de Reyes, el Señor Jesús es el Rey de Reyes, y Él quiere que todos entremos al reino de los cielos y estemos en la mesa con el Señor. Por eso allá repito lo que decía esta persona de los invitados: bienaventurado el que coma pan, ¿cierto? En el reino de Dios. Y es ahí donde yo quería y quiero llegar a exhortarles, a invitarlos y seguir invitándolos a que no desfallezcamos, a que ese problema que usted en este momento está pasando, esa angustia, esa necesidad, lo que esté pasando, que eso que ya quedó en el pasado, dejémoslo en el pasado. Hay gente que todavía, tanto en lo negativo como en lo positivo, se quedan pensando allá: ay, cuando yo era el mejor piloto, ay, es que cuando yo fui el mejor médico, no, es que cuando yo fui el mejor músico, no, es que es hoy, es hoy. Siempre, sea en lo positivo o en lo negativo, la escritura con esto me tiene que ir enseñando a no quedarme en el pasado, porque el Señor siempre nos va a ofrecer cosas nuevas cada día. Así no tengamos esperanzas de nada.
La cuestión aquí es que si usted tiene fe y confía en el Señor Jesús, en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo, vamos a ver esas cosas. Las vamos a ver. Y lo más importante es creerle al Señor, entender, empezar a entender que eso que me está pasando, hay un propósito grande para mi vida. Y todos esos propósitos que el Señor tiene para mi vida es algo hermoso, es algo de bendición. Así no lo reconozcamos y no lo alcancemos a ver. ¿Cierto? Este mensaje nos tiene que traer muchas enseñanzas espirituales hoy para cada uno de nosotros. ¿Cierto? Entonces, ¿quién era entonces este Mefiboset? Mefiboset, notemos que si era el hijo de Saúl, era un príncipe, era una persona que tenía una posición económica buena, estable, pero vino una prueba grandísima. Y si eso quedó consignado aquí, es para que usted y yo entendamos que vamos a pasar por muchas pruebas y tenemos que estar siempre prestos para agachar nuestra cabeza, para hacernos atrás, porque el Señor dice que el que se humille será exaltado, ¿verdad? Mefiboset lo perdió todo, todo de un solo golpe. ¡Pum! Lo dejaron caer y ahí perdió todo, todo. Perdió a su abuelo, perdió sus pies, sus piernas, se fracturó, perdió a su padre Jonathan, perdió a sus tíos, porque eso también está escrito, porque eran los hermanos de Jonathan. Eso está en 1 Samuel 31:6, para que lo lean y lo corroboren allá. Apunten ahí 1 Samuel 31:6. Perdió la posibilidad de volver a caminar normalmente. Al abandonar en esa salida, en esa huida, el palacio, perdió la herencia de la familia del rey, sus tierras, sus posesiones, sus riquezas, ¿verdad? Y notemos que cuando el Señor coloca en David en ese misericordia en ese corazón para con este joven, para este niño en esa época, ya adulto en este tiempo, para cuando se encuentra con David, notemos que no solamente él fue beneficiado en esa bendición, sino que su criado, con sus 15 hijos, con sus 20 empleados y familiares de Mefiboset que tenía ya en ese entonces, mucha gente fue beneficiada de bendición porque se sentó en la mesa del rey. ¿Cuántas personas usted a veces no nota están siendo bendecidos porque usted está buscando sentarse en la mesa del rey? A veces nuestros hijos nos damos cuenta, nuestros hijos, nuestros familiares, así como pasó y ha pasado, por ejemplo, cuando Lot, que por amor a Abraham el Señor lo saca de allá, de, de esa tierra pervertida, que también esa enseñanza nos muestra una mujer que, que quería la esposa de que voltea porque añoraba y quería quedarse en el pasado y se convirtió en estatua de sal. Muere, muere porque queremos volver atrás, porque no confiamos en el Señor por las cosas que nos están pasando, porque nos angustiamos fácilmente. Nosotros, al igual que Mefiboset, somos hijos del Rey de Reyes, su nombre es el Señor Jesús, ¿cierto? Hemos experimentado también pruebas que pues, quizás no han sido tan duras como la de Mefiboset, porque el Señor mismo nos ha enseñado a nosotros que Él no nos va a dar a nosotros una prueba que nosotros no seamos capaces de soportar. Es más, dice que en cada prueba que Él nos da, juntamente nos da la salida. Y la salida es Él, no hay otra. ¿Sí estamos entendiendo?
Vamos a, a las escrituras para que sigamos ampliando este mensaje de seguir adelante y dejar ir. Así como Mefiboset dejó ir quizás rencor, quizás dejó ir odio, venganza, miedos, cantidad de cosas. Se humilló ante el rey a pesar de todas esas vicisitudes que él tenía. Nos está llamando a nosotros que dejemos ir, que dejemos ir las cosas. Dejemos de estar viviendo en el pasado. Tenemos que estar viviendo el día a día. El Señor nos está enseñando, por eso nos enseña desde allá, desde la época de Moisés, desde la época de Moisés, a depender de Él. Acuérdense que por eso les mandaba maná todos los días y les decía que no guardaran para enseñarles a depender del Señor Jesús, de Él, de nadie más. Por eso en la oración que Él enseñaba a los discípulos de cómo orar hacia Él, nos decía que le dijéramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no el de mañana. No añorar el de ayer, ay, cuando comíamos. El pan nuestro de cada día, de hoy, para que sigamos dependiendo de Él. Dependiendo de Él. Les decía esta mañana, tenemos que empezar a mirar qué es lo que el Señor Jesús me quiere enseñar, mostrar con la prueba que tengo. Salirnos de esa parte de la carne y entrarnos en lo espiritual y ver más allá qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Porque les vuelvo a repetir que el Señor se mueve en lo espiritual. Entonces, hicimos un trabajo con mi esposa, mi hijo y otro muchacho musical en un restaurante aquí en los Emiratos. Le trabajamos 3 fines de semana a X persona, X nacionalidad. Y el día de hoy va de más de un mes y no nos ha pagado. No nos ha pagado. Y, y cuando uno se acostumbra a depender de esas cosas y no a depender de lo que el Señor me quiere mostrar, uno retrocede, uno empieza a perder fe y es cuando uno empieza a equivocarse. Por mi mente, hacerle daño cuando el Señor me dice, por nada estés afanado, por nada estéis afanado. La venganza es mía, yo soy el que pago, tú no. Porque en tu venganza no hay justicia. En tu ira hay pecado, en la ira de Dios no hay pecado. La ira de Dios es justa, porque Él es santo, Él nunca peca. Entonces, ¿qué pasa? Uno piensa que por, en primer lugar, depender de algo que no te ha llegado, ya haciendo fiestas con un dinero que, sí, te lo ganaste porque lo trabajaste, pero tengo que aprender que el que a mí no me paga es esa persona. Es el Señor Jesús que mueve todo, que nada se le escapa a Él. Y cuando yo empiezo a depender de Él, no vienen pensamientos pecaminosos para con otra persona. Yo no sé, yo no soy quien para juzgar a esa persona. Yo puedo ver que es un deshonesto, que es un ladrón, que es un mentiroso, pero yo no puedo entrar a señalar.
No sé qué hay en su corazón. Solo el Señor sabe si tiene hambre, si está enfermo. Partamos de lo que he visto, no tiene a Cristo en el corazón. Y ya de ahí hay enfermedad, ya de ahí hay problema. ¿Quién es el que tiene a Cristo en el corazón? Usted, mi hermano, o sea, yo, ustedes. Y eso ya tiene mucho peso frente a cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Esta mañana nuestro hermano Alex nos compartía, vamos al libro de Filipenses, mis amados, por favor. Filipenses capítulo 4 y ya después yo los llevo al 3 que fue lo que tengo aquí en la prédica. Filipenses 4 del 1 al 13 dice así. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas a que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de la alabanza, en esto pensás. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, está hablando el apóstol. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin había revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No usemos estas frases de cajón y de relleno para mostrar una falsa espiritualidad. Hay que decirlo con convicción, con fe, como viendo al invisible, dice la Escritura. Vea, mis amados, yo no me puedo parar aquí a hablarles de esto sin que yo lo viva, sin que yo lo haya vivido, porque sería un mentiroso. Pero hoy me doy cuenta que todas las necesidades que he tenido en estos días es por ustedes, para que ustedes reciban un mensaje verdadero. Porque qué fácil es venir aquí a hablar cuando tengo un salario de 20 millones, 15 millones, pero cuando tú no tienes salario, cuando tú dependes 100% del Señor Jesús, es más real escuchar. Así como el apóstol
mi esposa, mis hijos y yo, nos hemos gozado eh, en la abundancia y de la misma manera nos hemos gozado en la escasez. En la escasez. Qué bendición tan grande, porque en casa siempre yo le digo a mi esposa y ella me dice a mí, cuando veo que ella está un poco así, o cuando ella ve que yo estoy un poco como que, me dice, el Señor ya se proveyó. Ya el Señor ya proveyó. Y nosotros vemos esa provisión espiritualmente, la vemos en el sentido de que el que me fortalece y que todo lo voy a poder es en Cristo. He aprendido que hay momentos, mis amados, que viene un trabajo en abundancia y en ese tiempo lo he disfrutado y muchos han disfrutado de eso también. Y en la escasez también me lo he gozado y aún estando en la escasez también unos se han beneficiado. Por mí, por el Señor Jesús. Entonces, no utilicemos estas palabras sin tener esa convicción. Yo los invito a que verdaderamente tengamos fe en el Señor Jesucristo, que tengamos esa confianza en Él, que así como Mefiboset, quizás tanto tiempo le tocó difícil, lisiado, y el Señor lo miró con sus ojos de misericordia y lo hizo sentar a la mesa del rey, con el rey, con todo lo que se necesita. El Señor mismo, por medio de David, le ha podido decir, levántate y camina. Pero el Señor lo quiso atender mucho mejor porque quizás dentro de sus piernas lisiadas va a tener muchos sirvientes para que lo lleven, lo carguen y él así sentado como un rey. ¿Cierto? Así que hay que comenzar, así como también David nos está enseñando, a que hay que restaurar cosas. Hay que restaurar cosas que nosotros hayamos dañado, que por causa mía o por amor a otros hermanos tenemos que restaurar. Ya tenemos que empezar a dejar a un lado todas esas cosas que me están impidiendo ir a ese caminar directo a esa mesa para sentarme con el Señor Jesús. Seguir adelante y dejar ir. Filipenses 3:1, 14. Quiero que entiendan que lo que vamos a leer va dirigido a que nosotros olvidemos el pasado y avancemos hacia adelante. Sea el pasado bueno o malo, porque nos estancamos allá atrás. No nos deja avanzar, no nos deja avanzar. Y esas cosas de ese estancamiento hacen que perdamos la fe, hacen que nos desviemos del camino. Dice la escritura, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegaste a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Que está adelante, el sentarme en la mesa con el Señor Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahí mismo en el capítulo 3 saltamos al versículo 20 y 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire Mefiboset, qué ejemplo tan grande que nos está dando el por medio de Mefiboset. Él nos puede transformar la vida esperando en Él, esperando en Él. Filipenses es claro en eso. La invitación aquí en el libro de Filipenses es dejar atrás el pasado y enfocarnos en lo que está por venir. Enfoquémonos en eso. Que esa tribulación, ese problema que estás pasando ahora no sea un freno, sino que sea un trampolín para avanzar más hacia la meta final, que es estar en la mesa con el Señor Jesús, la vida eterna. Y el apóstol Pablo al escribir este versículo nos anima a no quedarnos ahí, a no quedarnos estancados en ese pasado, en los errores o en los éxitos pasados, sino a centrarnos en avanzar hacia nuestras metas espirituales. Cada prueba que venga a su vida, que esté pasando, no tiene trabajo, tiene una enfermedad, se le murió un familiar, tiene un familiar muy grave, etcétera, un hijo desviado, etcétera, etcétera, confiado en el Señor Jesús, siguiendo adelante, cumpliendo todos sus preceptos, sus mandamientos, obedeciéndolo, amándolo, esperándolo, anhelándolo. ¿Ven? Ese acto de olvidar el pasado es esencial para nuestro crecimiento personal y espiritual. Nos permite soltar cargas, mis amados. Esas cargas que no son innecesarias, unas cargas que nosotros no sé por qué las estamos llevando todavía a estas alturas de la vida, estando tanto tiempo en Cristo Jesús. No nos deja caminar con un derrotero, con una determinación hacia el propósito que Dios tiene para con nosotros.
Y el propósito que el Señor tiene para nosotros es que usted y yo tengamos vida eterna, donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Vamos a vivir para siempre con el Señor, tierra nueva, cielo nuevo, todo nuevo, una eternidad con el Señor. Entonces todavía usted sigue peleándole a su marido, a su esposa, a su hijo, reprochándole lo que pasó hace 20 años, hace 5, ayer, ya pasó. Corregir, restaurar. David lo que hizo fue restaurar. Hay que restaurar, hay que restaurar. Pero se sigue escuchando las peleas en los hogares de las personas que se dice que siguen a Cristo. ¿O usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Usted no se acuerda de lo que usted hizo hace 2 años? ¿Es que usted le olvidó que usted era un perro? ¿O usted se le olvidó que es que usted era no sé qué? ¿Es que usted es una basura? ¿Es que...? Y nos quedamos en ese pasado y no avanzamos. No avanzamos. No avanzamos. Y peor, por eso les hice leer. El Señor nos puso y nos lleva a leer el comienzo de Lucas 14, todo ese capítulo para que entendiéramos el contexto de que la gente hoy día, muchas personas que se dicen que siguen a Cristo siguen peleando por cosas religiosas. Siguen peleando por cosas religiosas. Se centran y nos centramos más en los rituales, en las cosas de rituales y demás, que en lo esencial, que es amar, restaurar, una amenazadera con infiernos, con cosas y demás, porque se comió esto, porque vistió esto, porque hizo esta fiesta, porque guardó este día y el otro no. Y entonces nos vamos a las congregaciones, es a eso, a eso nos vamos. Y hoy día hogares peleados por cosas que no me van a dejar sentar en la mesa con el Señor Jesús. Cuando el Señor nos está invitando a que nos sentemos en la mesa con Él, nos está invitando. Es más, nos está diciendo a nosotros, vayan a los vallados, vayan en los caminos y fuércenlos a entrar. Pero ustedes siguen en la comodidad que están. Seguimos en la comodidad. ¿A cuántos usted le ha ido a predicar? ¿A cuántos le ha ido a dar testimonio? No hay necesidad a veces ni que usted hable. Con su manera de ser, con su manera de actuar, ya está predicando. ¿Qué está predicando usted alrededor? ¿Borracheras? ¿Qué está predicando usted? ¿Chismes? ¿Envidias? ¿Iras? ¿Contiendas? ¿Celos? ¿Eso es lo que están viendo alrededor suyo? ¿O están escuchando que de su boca salen bendiciones? ¿Están viendo que de usted está saliendo, que está restaurando a esa persona caída? Más si es su esposo, más si es su esposa, más si son sus hijos, más si son los de hermanos en la fe, dice la Escritura. Y nosotros, el Señor diciéndonos, no se queden en ese pasado. Sigamos adelante, busquemos sentarnos a la mesa del Señor. Isaías 43:18. ¿Quién me hace el favor de este ramillete de hermanas y hermanos preciosos que tengo hoy acá? ¿Me puede leer Isaías 43:18? Pastor, si quiere lo leo yo. Buenos días. Mi suegrita, claro que yo quiero. Ajá. La palabra del Señor dice así en Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Amén. 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 Hasta el Perfecto. 21, Hasta hasta ahí. ahí.
Ahí está perfecto, Lolita. La escritura en Isaías, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, el Señor le puso en su corazón, en su mente, que nos dejara escrito para ustedes y para mí hoy. No recuerdes el pasado, avanza. Cuando te quedas pensando en ese pasado, te mueres ahí. No vas a avanzar. No vas a avanzar. Vas a pecar. Recordar el pasado no me deja avanzar. No me deja avanzar. Deje de soñar cuán bueno era usted en su oficio. Sígase estudiando y preparando hasta el día en que usted, el Señor, lo llame. Yo me acuerdo tanto que yo trabajé en una comunidad religiosa llamada los Hermanos Maristas. Ahí conocí a un hermano religioso, eran como monjas pero hombres. El hermano, me acuerdo tanto el hermano Efrén. Yo estaba por los años 1600, estaba bien bonito, joven, ¿cierto? Sigo siendo bonito y joven porque yo no me quedo en ese pasado, sigo siendo bonito y joven. Tenía menos edad que el hermano Efrén. Me acuerdo tanto, Efrén estaba entre los 80 y 82, un señor de 80 82 años, y el edificio del colegio tenía 5 pisos y no había ascensor. Y ellos tenían su acomodación, sus casas, sus habitaciones en el 5.º piso. Y este señor, nunca se me olvida, subía y bajaba esas escaleras. Yo, aquí, hermano, ¿de dónde viene? De la universidad. Es que estoy estudiando historia de no sé qué. Él era el historiador de la comunidad allá en Bogotá. 82 años y seguía estudiando, seguía preparándose. Él no se quedó. Yo fui muy buen historiador. Sí, hay casos que hay personas que ya su salud, sus cosas, pero lo que yo quiero que vayamos y exhortarnos unos a otros es a no quedarnos en el pasado, que eso nos afecta, no nos deja avanzar, sobre todo cuando tiene que ver por falta de perdón. Y mucha gente no ha perdonado todavía a su mamá, no ha perdonado todavía a su papá, a personas porque me hizo daño y todavía sigo recordando el daño que me hizo. Lo que está hablando el profeta Isaías es invitarnos a tratar del pasado y enfocarnos en lo nuevo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El punto es que ustedes no, o nosotros no nos estamos dando cuenta de que cada cuestión que viene a mi vida es una oportunidad que el Señor me está dando nueva para avanzar en la fe. Entonces aquí en este versículo exactamente en Isaías 43:18, que nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Nos recuerda la importancia de no aferrarnos a experiencias o errores pasados. Dejemos esas cosas atrás. Nos está invitando a abrirnos a posibilidades y bendiciones que están por venir, que no estamos viendo. A olvidar lo que quedó atrás. ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos lograr? Teniendo fe, teniendo esperanza en lo porvenir. El Señor Jesucristo viene pronto, entendámoslo. Esperemos confiando en Él, confiando siempre en el Señor Jesús. Él tiene siempre un plan mejor para usted y para mí. Mire ese plan tan espectacular que tuvo para Mefiboset. Está esos planes que tiene el Señor Jesús para nosotros es mucho mejor, lleno de oportunidades, de renovación, de, de hacer cosas nuevas. Porque la misma escritura que lo vamos a ver, que está en Corintios, dice que Dios hace todas las cosas nuevas.
El Señor Jesús todo lo hace nuevo. Nosotros no tenemos que estar pensando en que por qué me pasó esto, porque siempre me va mal a mí, es que soy muy fea, es que soy etcétera, y nos desviamos del propósito que el Señor nos tiene. Esta mañana nuestra hermanita Esperanza eh, nos compartía Génesis 45:5. Vamos a Génesis 45:5. Ya hablábamos de todo lo que le pasó a José. José, uno de los hijos de Jacob. Mire que sus hermanos empezaron a sentir envidia por él. Lo vendieron a unos como esclavo en el desierto. Lo compró un egipcio para trabajar en su casa y tuvo problemas y fue preso casi 7 años. Me pasó Era el papá que se había muerto. de todo. Su papá toda la vida pensando que su hijo se lo había comido una fiera en el desierto porque sus hijos le dijeron eso. Ustedes se imaginan todo lo que pudo haber pasado José siendo esclavo, la mano de garrote que le dieron, el hambre que pudo haber pasado, las humillaciones que pudo haber pasado. Pero mire lo que concluye el mismo José. Porque José llegó a ser el segundo hombre más importante de todo el imperio. Era la mano derecha y que tomaba decisiones por encima del faraón. Prácticamente se convirtió en el faraón de Egipto, uno de los hombres más poderosos del mundo en esa época. Pero mire por todo lo que pasó. Y en Génesis 45:5 al 8, mire lo que dice. 45:5 al 8 dice. Resulta que los hermanos llegaron porque José tenía que, se encargó, hubo una hambruna y él guardó por 7 años de abundancia comidas en silos, en alfolís, que eran hangares gigantes para poderle dar de comer a parte del mundo porque había escasez. Sus hermanos que lo vendieron tuvieron que ir hasta allá a pedirle comida. José se dio cuenta que eran sus hermanos. Tienen que leer todo eso de José, es hermoso. Después vemos una prédica de eso. Lo cierto es que los hermanos después se dieron cuenta que era José y José se dio cuenta que eran sus hermanos. Toda esta situación. Y miren lo que pasó aquí en el 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Había un propósito divino. Y nosotros a veces en las circunstancias, en los problemas que tenemos, no pensamos más allá que hay un propósito divino, pero solamente los que estamos en Cristo Jesús podemos entender eso, porque para lo del mundo esto que le estoy hablando es locura, pero para nosotros es vida eterna, es salvación. El del mundo no entiende esto, usted ya tiene que entender que eso que le está pasando Se lo mandó el Señor. lo envió el Señor para bendecirlo, pero yo no entiendo. Yo no entiendo. No entienda, obedezca y espere en el Señor. Crea. Mire todo lo que pasó José y al final concluye diciendo ahora pues, no, diciéndole a sus hermanos, no se pongan tristes, ni les dé pesar haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, Amén. que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años no sufrió? Quizá José no entendía, él no entendía, él no entendía, como quizás usted no está entendiendo hoy. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero es muy fácil si tú crees en el Señor Jesús. Génesis. Génesis 50:20. Le dice José, ya muriendo, ya José muriendo. Vosotros pensáis, ya pasó el tiempo, pasó el tiempo. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien Amén. para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mefiboset, no solo Mefiboset, los 15 hijos de su siervo, más los siervos de sus siervos, más los hijos. ¿Cuántas personas no se beneficiaron por eso que le pasó a Mefiboset para después, cuando el Señor lo sienta en la mesa del rey? Así que, mis amadas, mis amados, vamos a continuar dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Espero que así como yo que me gocé en este tema, ustedes se hayan gozado en el Señor Jesús. Porque eso es lo que tenemos que aprender, a gozarnos en el Señor Jesús. Aprender hoy, desde hoy en adelante, y vamos a seguir trabajando este tema entre 8 días, si es la voluntad del Padre. De que empecemos a observar eso que me está pasando, eso que sucedió, todo eso. Hay un propósito divino a los que estamos en el Señor Jesús. Amén. Los amo mucho en Cristo Jesús. Que tengan un excelente día por allá en el continente americano. Y por estos lados, que tengan una noche bien linda y terminen mañana un fin de semana bien hermoso en Cristo Jesús. Los amo mucho, mis amados, que tengan un fin de semana hermoso.